Buena Mauri. Bueno, te cuento una de las tantas historias. Hace un par de años atrás trabajaba en la clínica y era el encargado de turno y tenía un jefe. Ese jefe conoció a unos chiquillos por allá afuera que eran como mendigos y siempre lo ayudó. Pasó un tiempo, un año a lo más, y de un momento a otro el jefe desapareció. Llegó la familia, llegó el hermano, la hermana a buscarlo allá a la clínica, no sabían nada de él. Nosotros también preocupados por otro lado. Y un compañero mío le dice, vamos, yo sé dónde vive, vamos a verlo a la casa. Lo fueron a ver a la casa y lo encontraron muerto, enrollado en una frazada, y él con la desesperación estaba vivo cuando lo enrollaron en la frazada y con la desesperación murió ahogado. Bueno, eso es una parte de la historia de, de cómo fue el proceso. Y dicen que cuando las personas son asesinadas hacen su vida como cotidiana, ¿cachai? Entonces, a los días después teníamos que seguir normal, pues, haciendo rondas y todo eso. Entonces, como trabajábamos de noche, nos tocó hacer la ronda, igual con un poquito de temor, ¿no es cierto?, de que podía pasar cualquier cosa. Entonces comenzamos la ronda y en eso que subimos al séptimo piso, dejamos el extintor al medio del ascensor y hacemos la ronda con mi compañero, ¿no es cierto? Y empezamos a escuchar muchos ruidos. Y en ese entonces tenía un compañero que era muy asustadizo, que no le gustaban estas cosas, y salió corriendo, me dejó solo. Entonces voy, pesco, saco el extintor, bajo y me pongo a revisar las cámaras, y resulta que en ese entonces eran dos personas dando la ronda y había un tercero. Ese tercero era mi jefe. Luego, esa misma noche, teníamos que seguir con la ronda. Entonces, en los pisos había marcadores de números. Entonces, él se comunicaba con nosotros a través de estas marcaciones de números. Por ejemplo, nosotros le decíamos, Fernando, si estás aquí, avanza 4 números. Y avanzaba los 4 números. Fernando, si estás aquí, si quieres contactarte con nosotros, avanza 6 números. Y avanzaba los 6 números. Y eso, dicen que cuando uno deja este mundo, cuando es asesinado o cualquier cosa, hace su vida normal, ¿cachai? Bueno, eso, lo viví en carne propia, tenía pruebas, ya no las tengo, pero eso. Te voy a contar la historia cuando tuve que cuidar la casa de la Maggie, que se fueron por más de 15 días fuera de salir. Y resulta que yo, bueno, vivía en el mundo, imagínate, me sentaba en un asiento que había afuera, oscuro ahí en la parte de atrás de la casa, allá en Melipilla. Y no le tenía miedo a nada, pues estaba todo el día y toda la noche sola. Y pasó como unos 5 días, señor, yo creo. Y como te digo, yo veía las estrellas hasta, ¿cómo se llama esto? Hasta un meteorito grande, tiene que ser un meteorito, porque alumbró toda la parte de al lado del canal, pero de extremo a extremo alumbró que yo, pero como te digo, maravilloso para mí. Y resulta que después estaba viendo que daban 2 teleseries turcas, y una de ellas era la Cherezade, y después venía otra. Y resulta que, obvio, estar tanto rato sentada, y en la noche, después de las 10:30. Y yo me paraba a ver por la ventana, por aquí, por allá, qué sé yo. Y no hubiera que estado durmiendo, porque todo lo contrario, que me iba a quedar dormida, se me encantaban las teleseries. Y resulta que me paré, después me senté,
Estaba ahí mirando y con las luces prendidas del patio, cuando de repente veo así como un mono así peludo, negro, pero negro, negro, y los ojos negritos, centelleantes. Entonces yo llegué y no lo podía creer, pues me quedé plof y iba caminando por el patio, donde está la mesa, así por el pasillo. Y yo no lo podía creer, pues, y me paré y lo empecé a seguir la caminata y llegó hasta el otro extremo. Y yo llegué a tiritar. Y como te digo, era lo que más que pasó y más encima mirando así despacio, caminaba ahí. Y, y yo empecé a rezar y de ahí ya no quise salir más. Incluso yo después igual vi la teleserie, pero toda nerviosa. Y después quería yo apagar las luces, dije mejor, las dejo toda la noche las luces prendidas. Y así que estuve horas y horas y después como a las 2 de la mañana dije que sea eso de ahí del frente, voy a ir a apagarla. Pero salí, abrí la puerta, partí corriendo y después me entré. Y de ahí ya no salí más y no salí en toda la noche y ya no pude dormir, le puse hasta una silla a la entrada de la puerta, pero como te digo, eso me pareció raro. Y no estaba ni durmiendo, ni soñando, ni mucho menos. Después cuando llegaron ellos yo les conté y me dijeron que seguramente me había quedado dormida y que estaba soñando. Y de ahí que nunca más dije yo me quedo en la casa sola, porque me dio miedo. Estando ellos, yo salgo al patio que se lleven las estrellas. No tengo miedo, pero sola, nunca más. Y al final no dormía en todas las noches. Y al otro día, y fue la noche más larga de mi vida, pero yo lo único que quería que amaneciera y pasé rezando toda la noche. Hasta que amaneció, pero hasta el día de hoy tengo esa imagen. Y era muy real. Después ahí la May dijo que era la araca y que había un perro, pero cómo voy a ser un perro tan grande, que había un perro negro que se subía arriba de la mesa y que se pasea por arriba de la mesa. Siempre yo dije, ¿a dónde? ¿Cómo va a haber un perro negro y va a andar en dos patas el perro negro? Y no era perro, sí era una cosa así negra como es ¿cómo se llama estos monos grandes? Como King Kong, pero negro, negro y de vellos largos así, pero negro, como te digo, azabache, azabache. Y los ojos, así lo que más eran los ojos que me dieron miedo. Y yo dije, hoy va a empujar y va a entrar, por eso no dormí toda la noche. Y en cuanto al otro de la cama, no, lo otro era porque yo estaba sola, estaban chiquititos tú y el Cristian, que como los cuidaba y el Hugo no había llegado, la Maya tampoco, y era tarde, tarde. Y sentí que estábamos ya todos durmiendo y sonaron no estaban a solas, de veras, que ya habían llegado, estábamos todos durmiendo y yo como soy mala para dormir, más encima que dormía contigo y siempre estaba viendo y el Cristian igual. Y sentí así sonar, tal como mi papá el manojo ya, y abrieron la puerta de la calle. Y entraron y se sintieron pasos, así hartos pasos. Y como en ese tiempo era verano, hacía calor, estaba la puerta abierta. Y así los pasos llegaron hasta acá al lado de la cocina. Oh, y yo dije, va a entrar, y empecé a rezar, 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 hasta que... Y me tapé hasta las orejas y abrazadito a ti. Y también pues le conté al otro día a la Maya y según ella dijo que era su suegro, que como él cuando... Sí, no sé, pues era efectivo, no, nunca le pregunté luego. Y él cuando a veces llegaba se quedaba y él dormía en la alfombra, dijo. Así que esa fue la explicación que dio, pero como te digo, ni lo estaba soñando ni mucho menos, sino que estaba despierto. Y son cosas inexplicables. Yo también pues, puse a rezar, pero siempre cuando me pasa cualquier cosa, lo único atino a rezar nada más. Esto me pasó hace ya varios años, cuando era un joven de no más de 20 añitos.
Por ese entonces aprovechaba los veranos para ir a trabajar al Norte Chico con mi hermano y mi primo en las pisqueras de temporero, sacando uva o llenando cajas en el parque. Eso me ayudaba un poco con la universidad. Se ganaba bien y se pasaba bien también. Lo único que no me gustaba mucho es que cuando queríamos ir por una cerveza al pueblo más cercano, había que caminar un trecho respetable, unos 2 kilómetros por lo menos, y por un camino de tierra, que era el único que llevaba de allí al campamento. Íbamos casi todos los viernes, nos quedábamos hasta las 11 de la noche, no más porque la verdad es que terminábamos la jornada bastante cansados, así que llegada la hora nos devolvíamos los tres juntos. Pero hubo una noche ese verano que no fue así. Estaba agotado, muy muy agotado porque había hecho doble turno esa mañana. Así es que mucho antes de la hora que acostumbrábamos me paré y me fui. Y dejé a mi primo y mi hermano conversando con unas chicas que también eran del packing. Supuestamente me presentarían a una amiga ese día, para no hacer mal tercio, como dicen. Pero como no llegó, con mayor razón me fui. Les dije que los esperaría en el campamento. Me quisieron convencer de que me quedara, pero ya estaba decidido. Para que se hagan una idea, el camino era bien sinuoso, se metía entre los viñedos, subía, bajaba. Esa noche no estaba muy oscuro porque había luna llena, así es que veía sin problemas por donde pisaba. Cuando ya había caminado 1 kilómetro más o menos por efecto de la cerveza, se me antojó orinar, así es que me arrimé a un poste y me alivié allí mientras miraba a lo lejos las luces del pueblo. Y ahí estuvo el problema, que me distraje y sin querer pasé a llevar lo que me sonó como una lata. Cuando miré me di cuenta que la había volcado y junto con ella unas flores que tenía adentro. Y cuando miré con más cuidado me vino un escalofrío de los grandes, porque junto al poste había una niñita. Yo nunca creí mucho en esas cosas, pero de tanto escuchar historias uno se pone receloso. Así que puse el tarro en su lugar, por si acaso, acomodé las flores lo mejor que pude y me disculpé con quien correspondiera. Caminé otro poco hasta donde el camino rodeó un cerro pequeño. Y entonces sí que se me heló la espalda porque vi claramente una sombra rara que se movía unos pasos de mí. Una sombra sin forma definida. Un bulto, le llaman en el campo. Es como la silueta de alguien, pero sin nada dentro. Solo oscuridad. Dentro del miedo que sentía con lo que estaba viendo con mis propios ojos, tuve tiempo de pensar, oh Diosito, si existen de verdad. Me quedé parado mientras el bulto avanzó hacia mí. No atinaba nada. Mi respiración estaba muy agitada y me temblaba la quijada, la pera. Pero la aparición no se detuvo, me pasó de largo. Entonces reaccioné y eché a andar. Primero con lentitud y después más rápido y más rápido. No me di cuenta cuando ya estaba corriendo. Pero no duré mucho. Había comido papas fritas, había bebido cerveza y todo eso se me vino rápidamente a la garganta. Así es que me paré a respirar, a tomar aire. Miré para atrás y me sonreí. Me vino como una especie de relajo porque el bulto no se veía. Me traté de convencer de que los bultos no hacen nada y que era un tonto asustándome. Eché a andar de nuevo y no di más de 2 pasos cuando, con el rebillo del ojo, vi el bulto de nuevo. Iba junto a mí, a no más de 1 metro de distancia. No hacen nada, no hacen nada, era lo que me repetía mientras seguía caminando. Yo lo miraba de repente para distinguir algo más, o para ver si se iba, pero nada. Al pasar el cerro, finalmente divisé el campamento. Y eso me reconfortó un poco porque ya casi llegaba. Y me imaginé que el bulto desaparecería nada más llegar a un lugar más iluminado. Y de hecho, cuando me di vuelta para mirarlo, ya no estaba. Respiré aliviado, pero me duró poco, porque al volver la vista al frente para continuar, vi otras 2 sombras raras que venían a toda velocidad desde abajo del camino. No las distinguí al principio, pero ya más cerca lo supe. Eran 2 bultos pequeños, no más altos que un gato, que se acercaban rápido donde yo estaba, de nuevo parado y de nuevo congelado. Se me repitió el escalofrío en la espalda y cuando estuvieron a unos metros, quiso salir de mi garganta un intento de grito, pero no llegó más que eso, un solo intento. Sin embargo, en el último momento, di un salto de la nada, no muy elegante, pero con eso evité el choque con las 2 sombras. Fueron segundos, pero en ese minuto pude ver bien. Eran 2 bultos, negros, sin forma, igual que el otro.
No eran perros, no eran gatos, no era ningún animal. Sé bien lo que vi, lo sé bien. También sé que caí mal y que seguramente me pegué en la cabeza porque todo se puso negro. O bien me desmayé del susto. No me da vergüenza reconocerlo. Cuando desperté, seguía en el camino, pero mi primo, mi hermano y las chicas estaban ahí a mi lado. Me ayudaron a ponerme de pie y me preguntaron qué me había pasado. Se los conté, pero no me creyeron mucho, aunque por si acaso nos apuramos en volver al campamento. Al otro día hablé con unos temporeros más viejos que hay por ahí y del que me había hecho más o menos amigo. No le conté lo que me había pasado, pero logré averiguar que en el camino que pasa por el cerro, efectivamente hay una nimita, la nimita de un prisquinero, y que lo habían matado allí hacía por lo menos unos 10 años atrás. Lo habían matado unos tipos que venían del norte, temporeros también, para quitarle la plata del mes. Y me dijo que a él no le consta, pero que ha escuchado muchas historias de que se aparece por ahí. Yo no volví a trabajar desde esa vez nunca más en una pisquera, la verdad que no. Y también es verdad que desde entonces que empecé a mirar con más respeto a las animitas y las historias que me contaban de ellas.